Hola a todos y bienvenidos al segundo video del curso Introducción a Business Intelligence. Mi nombre es Johnny de Paz y en este video vamos a ver el Data Warehouse o la bodega de datos. Data Warehousing, como también le es conocido, es un proceso y no un producto. Es una metodología de trabajo que involucra el Business Intelligence. Es una técnica para consolidar y administrar datos de varias fuentes, con el propósito de responder preguntas de negocio y tomas de decisiones de una forma que no era posible hasta ahora. Consolidar datos desde una variedad de fuentes, manejar grandes volúmenes de datos de una forma que no era posible o no era costo efectiva, ya que tener información de diferente forma en diferentes sitios y diferentes lugares involucraba más costo, porque más contratación de personal o más sistemas, en factores que puedan afectar. Pero era lo que les mencionaba, aquí se aplica lo que les mencionaba en el video anterior. Parte del data warehousing se puede, por ejemplo, tener un repositorio. Se le puede llamar como repositorio cuando hablábamos del Excel Chaos. Cada departamento tiene su Excel Chaos donde va calculando sus necesidades, sus reportes, y ese reporte hacerlo consolidado o ponerlo en el consolidado de forma manual. No es lo mejor, pero es con lo que se puede empezar. Eso por darte un ejemplo. Vamos a ver más adelante a cómo construir un data warehouse que nos ayude, ¿verdad? Vamos a hacer el data warehousing. ¿Cuáles son los objetivos de las bodegas de datos? Facilitar las tareas de consultas y análisis de la información. Soportar la toma de decisiones en un negocio, no las operaciones del negocio. Centralizar una gran variedad de datos e información interpretada dicha información y darle un valor agregado para beneficio del negocio. Todo esto, por supuesto, con fácil acceso y visualización por parte de los usuarios. Como les decía, Data Warehousing no es nada más que el encargado de almacenar los datos. No carga con operaciones de negocio. No es un sistema cualquiera. El único fin de un sistema del Business Intelligence es saber interpretar los datos, de dónde va a sacar cada dato cuando se le pida X cosa. Pero él no carga con ninguna operación. Hablando de procesos de negocio, las únicas operaciones que él va a realizar son con una base de datos. Como ya sabemos, el consumo de RAM según el query. Un select, un insert, un update, un delete. Como ya se ha comentado, un sistema de inteligencia de negocios está formado por diferentes elementos, tales el ETL, el OLAP, el reporting, entre muchos otros que vamos a seguir mencionando en este curso. Pero de todas las piezas, la principal es el Data Warehouse, o el almacén de datos, como le quieras llamar. Un Data Warehouse es un repositorio de datos que proporciona una visión global. Encajamos todos los datos. Bien. Todo lo exterior apunta hacia un punto centro. Es una visión global, común e integrada de los datos de la organización, independientemente de cómo se vayan a utilizar posteriormente por los consumidores o usuarios. Son las propiedades siguientes: es estable, es coherente, es fiable y con información histórica. Volvemos nuevamente al Cardex. Al abarcar un ámbito global de la organización y con un amplio alcance histórico, el volumen de datos puede ser muy grande, centenas de terabytes. Las bases de datos relacionales son el soporte técnico más comúnmente usado para almacenar las estructuras de estos datos
y sus grandes volúmenes. ¿Qué elementos comprende la bodega de datos? La estructura relacional de una base de datos operacional sigue las formas normales en su diseño. Un data warehouse no debe seguir ese patrón de diseño. Era lo que les decía en el primer video. Lo difícil de esto no es el hecho de solo saber base de datos, sino también partir de un modelo relacional a uno no relacional. O vamos otra vez con una normalización de datos. Eso es como que el factor que más influye o el determinante para decir si puedes Business Intelligence o no puedes seguir aprendiendo Business Intelligence. Porque se necesita tener unos conocimientos muy bien segmentados de base de datos. Conocimientos intermedios por lo menos. La idea principal es que la información sea presentada desnormalizada para optimizar las consultas, para mejorar los tiempos de respuesta. Para ello debemos identificar en el seno de nuestra organización los procesos de negocio, las vistas para el proceso de negocio y las medidas cuantificables asociadas a los mismos. De esta manera hablaremos de los dos elementos que comprende un data warehouse, que son la tabla hechos y las dimensiones. Veámoslo así, la tabla hechos es la tabla alfa y las que solo puede haber una. Y dimensiones, podemos tener n dimensiones que serían las tablas beta. Todas las beta alimentarán al alfa. Es como las abejas. Las abejitas alimentan a la abeja reina. La tabla de hechos es la representación en el data warehouse de los procesos de negocio de la organización. Por ejemplo, una venta puede identificarse como un proceso de negocio de manera que es factible si corresponde en nuestra organización considerar la tabla de hecho ventas. Una dimensión es la representación en el data warehouse de una vista para un cierto proceso de negocio. Si regresamos al ejemplo de una venta, para la misma tenemos el cliente que ha comprado, la fecha en la que se ha realizado y muchos otros factores. ¿Cuánto compró? Solo un total, no especificar qué productos compró. Estos conceptos pueden ser considerados como vistas. Para este proceso de negocio podemos tener creación de una dimensión ventas, creación de una dimensión clientes, n dimensiones. Como les decía, vamos a seguir el esquema de las abejas, abeja reina y abejitas. Bien, puede ser interesante recuperar todas las compras realizadas por un cliente. Ello nos hace entender por qué la identificamos como una dimensión. Otra dimensión podría ser las sucursales para grandes cadenas, ¿verdad? Cadenas que pasan arriba de 100, 200, 300 sucursales. Hay una métrica a seguir. Esta métrica son los indicadores de negocio, de un proceso de negocio. Aquellos conceptos cuantificables que permiten medir nuestro proceso de negocio. Por ejemplo, en una venta tenemos el importe de la misma. Ya lo que yo te decía, vamos a tener tablas beta alimentando a una tabla alfa. En nuestro caso va a ser la tabla hechos. Tenemos la tabla hechos, la cual se compone únicamente de llaves foráneas que son los ID de sus hijas, las beta. Que esas betas son dimensiones. Dimensión 1, 2, 3, 4. Aquí podemos tener, es un modelo estrella el que tenemos.
una tipología de tipo estrella. Vamos, como les decía, en hechos se almacena el ID de cada dimensión. ID dimensión 1, dimensión 2, 3 y 4. Y pasamos a los valores del hecho 1, hecho 2, hecho n, que son los valores cuantificables a seguir para ese esquema. Hay diferentes tablas de hecho. Una tabla de hecho es una representación de un proceso de negocio. A nivel de diseño es una tabla que permite guardar dos tipos de atributos diferenciados. Como les decía anteriormente, podemos guardar medidas de proceso, actividad, flujo de trabajo, evento que se pretende modelizar. Y del otro, que fue lo primero que mencioné, son las claves foráneas hacia registros en una tabla de dimensión, o en otras palabras, como ya sabemos, hacia una vista de negocios. La llave foránea emerge de las dimensiones. Llamemos una vista, en este caso, como una dimensión. Las vistas van a ser las dimensiones. Porque, como les decía, podemos tener la dimensión ventas, dimensión compras, dimensión contable, dimensión financiera, tipos de dimensiones. Las dimensiones recogen los puntos de análisis de un hecho. Por ejemplo, una venta se puede analizar en función del día de venta, producto, cliente, vendedor o canal de venta, entre muchos otros. Respecto al punto de vista de la gestión histórica de los datos, esto se puede clasificar como: aquí hay diferentes tipos. Tenemos el SS2 tipo 0, el SSD tipo 1, tipo 2, tipo 3, y hay muchos otros tipos, pero aquí solo vamos a hablar de dos tipos. El SSD2 tipo 0, que no se tienen en cuenta la gestión de los cambios históricos y no se realiza esfuerzo alguno. Nunca se cambia la información ni se reescribe. Eso podría ser, por ejemplo, las ventas o la asistencia de empleados. La información jamás debe de cambiarse, ni se va a reescribir. ¿Por qué? Porque no vas a cambiar una venta luego que vendiste, por darte un ejemplo, vendiste $10 el jueves y la vas a cambiar para viernes y decir que no fueron 10 sino que fueron 20, o que no fueron 10 sino que $5. No se puede modificar, no se pueden realizar cambios. Al igual que una marcación, yo no puedo entrar a las 9 de la mañana cuando mi hora de entrada es a las 7 y modificar de las 8 a las 7. Ya no se reescribe, no se cambia esa información. Luego vamos al SSD tipo 1, donde no se guardan datos históricos. La nueva información sobrescribe la antigua siempre. La sobreescritura se realiza principalmente por errores de calidad de datos. Este tipo de dimensiones son fáciles de mantener y se montan cuando la información histórica no es importante. Esto se puede decir que lo podemos ocupar para para las vistas, dimensiones de negocio. Si bien es cierto, no se guardan datos históricos, aquí ya no se incluye el Cardex. En la tipo 0 sí se puede incluir un Cardex, pero en la tipo 1 no entra en juego cuestiones como el tipo. Aquí podría entrar en cuenta en la tipo 1 temas de inventario o de distribuciones, pero a bajo nivel.
quiero explicarte la arquitectura básica de un Data Warehouse. Partimos de un esquema, de un sistema ERP que sería nuestra fuente de datos, es nuestro OLTP, es de donde nos vamos a alimentar. Esa data que extraemos del ERP le vamos a aplicar un ETL, que es una extracción. Vamos a extraer del ERP, luego la vamos a transformar a nuestros gustos y necesidades y la vamos a cargar en nuestro Data Warehouse. En el próximo video vamos a aprender a cómo hacer ya meramente el ETL, pero sin antes no armar la estructura del Data Warehouse. Vamos a armar la estructura del Data Warehouse en SQL Server y posterior a eso vamos a aprender a ocupar el Data Integration de Pentaho Kernel, que nos va a permitir hacer la extracción, la transformación y la carga hacia nuestro Data Warehouse. Posterior, una vez tenemos el Data Warehouse, la información de ahí la podemos ya transmitir a los usuarios finales. Aquí creo que caería bien un filtro. En este caso podría ser nuestro portal, nuestro dashboard, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y antes de él un OLAP, el cual vaya administrando la información y haga la automatización de los procesos. En este caso, que serían los reportes, las frecuencias, ingresos y egresos, nivel de las ganancias, nivel de ventas. La mayoría de estos en Business Intelligence va orientado más que todo, no orientado, sino usado a ventas. Entonces, un uso más general, es decir, a qué porcentaje voy de mi meta. Por ejemplo, ahorita estamos en fecha, por ejemplo, estamos a fecha 25 del mes. El mes termina en 30. El presidente puede ver a qué tanto está de llegar a la meta de ventas en esa sucursal. Es decir, estoy a un 10%, es alcanzable en 5 días. O estoy a un 20%, no es alcanzable. Y en base a eso hacer toma de decisiones, o hablar con el de mercadeo, o hablar con el de compras, y armar una estrategia para llegar a la meta e incluso sobrepasarla, o no quedar tan bajo, dependiendo. Bueno, espero que haya sido de tu agrado este video, y los espero en el próximo, en el cual ya vamos a ver un poquito de SQL Server para poder armar nuestro Data Warehouse.